Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 81. Shogun Minamoto no tenía prisa. Ese perro lo había acompañado durante siglos, desde el día en que despertó su técnica. Claro, al principio fue un poco forzado, pero, aún así, algo tan persistente no se dejaría vencer tan fácilmente. Se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, cerró lentamente los ojos y tranquilizó su mente. Extendió su percepción hacia afuera, usando la cabeza de mosca como punto de anclaje. Podía sentirlo, pero no con la suficiente claridad. La cabeza de mosca no le estaba proporcionando la información necesaria. Sin dudarlo, 3 púas se extendieron desde sus omóplatos, ubicadas debajo de su ropa. Esta pieza de armadura de carne aumentaba su capacidad sensorial, aunque más no siempre era mejor. Por experiencia, había descubierto que 3 era el equilibrio óptimo. Pero en ese momento, el equilibrio no era la prioridad. Necesitaba maximizar su percepción. Surgieron 2 picos más, sumando un total de 5. Inmediatamente, sus sentidos se expandieron, ya no sentía que estaban presionando contra alguna barrera invisible. En el siguiente instante, se conectó suavemente con cabeza de mosca. Aún así, algo no encajaba. Lo que faltaba ahora era una fuerte oleada emocional por parte del perro. Después de todo este tiempo, ¿se había vuelto más inteligente? ¿Había devorado a alguno de los suyos? A juzgar por esto, seguía siendo demasiado perezoso. Después de todo, aún no se había esforzado lo suficiente. Tendría que reforzar su control en el futuro e impulsar personalmente su progreso en la casa de otros de su especie. Pensamientos aleatorios pasaban por la mente de Shogun Minamoto, pero no interferían con la tarea en cuestión. Centró su atención en el perro. Lejos. De repente, la cabeza de mosca se giró hacia Riko Amanari y le habló con voz entrecortada. Piensa en mi nombre. El perro poseía una fuerza de grado 2. Para un equipo de novatos de primer año como el suyo, sus misiones no deberían ser demasiado peligrosas. Deberían ser capaces de manejarlo. Pero el mensaje que recibía ahora era un grito de auxilio. Estaba en grave peligro y exigía su intervención. Incluso su símbolo dentro de su imagen mental, el dominio, estaba empezando a mostrar signos de inestabilidad. Shogun Minamoto ya no podía actuar con indiferencia. Si quería intervenir, tendría que descender sin fallar. Lo cual planteaba otro problema. La capacidad emocional del perro no era suficientemente intensa. No bastaba para generar una conexión perfecta. Ese era un defecto derivado de su falta de intelecto. Necesitaba a alguien cercano para amplificar su resonancia emocional. Cuanto más desesperado, más intenso el deseo, más fácil le resultaría trascender los límites de la distancia, la energía maldita, el pensamiento, el tiempo y lograr un descenso de conciencia perfecto. Era hace unas horas. Riko Amanai corrió emocionada hacia el árbol de hueso blanco, pero la persona no estaba allí. Corrió a su dormitorio, pero la puerta estaba bien cerrada. Aún no había señales de él. Estaba segura de haberle recordado. Hoy estaría en una misión. Un poco decepcionada, se recompuso rápidamente. La emoción de la misión fue más que suficiente para disipar cualquier emoción negativa. Agarrando su cabeza de mosca, Riko corrió todo el camino hacia la puerta de la escuela. Lo siento por llegar tarde, se disculpó dirigiéndose al pequeño grupo que la esperaba allí. Kento Nanami, Yua Ibara y un supervisor auxiliar llevaban ya unos minutos esperando. Con Riko ya presente, su equipo de 3 personas estaba completo. Una vez que el supervisor terminó de explicar la misión, vamos. Riko saludó solemnemente, tomando inesperadamente la iniciativa. Y sorprendentemente, los demás la siguieron sin hacer preguntas. El destino estaba lejos, lo que requirió varios trasbordos en el camino. Ya era tarde cuando llegaron. De pie, en fila, el grupo observó el alto edificio rodeado por una cinta policial. Un hospital. Los incidentes con espíritus malditos solían ocurrir en lugares como este. Riko dio un paso al frente y se ofreció voluntaria para lanzar la barrera. Llevó los dedos de espada a sus labios, canalizando un tenue flujo de energía maldita. Una masa negra, similar a la tinta, apareció en lo alto y, lenta pero constantemente, goteó hacia abajo, formando la barrera. Ella asintió con satisfacción. Su control sobre la energía maldita era perfecto. Si la sobrepasaba, se desbordaría. Si la reducía, no sería suficiente. Esto era perfecto. Si Shogun Minamoto estuviera aquí para presenciar esto, probablemente sonreiría aliviado, pero no diría nada más. Jajaja. Se rió con libertad, recompuso sus pensamientos rápidamente y entró primero en la barrera. Nanami y Aibara la siguieron de cerca, mientras el supervisor se quedó afuera para apoyarla. Así era como se veía una configuración de equipo adecuada.
No como ese dúo invertido de Sojun Minamoto y Shiko Mishima. Una vez dentro, los tres inmediatamente apretaron la formación y avanzaron lentamente. La barrera, diseñada según las enseñanzas de Sojun Minamoto, difería de lo que habían aprendido en la escuela. Rico ahora podía percibir claramente la posición de las maldiciones. Pero había algo extraño en la fuerza. El número también no me pareció correcto. Rico agudizó su concentración. Sojun le había enseñado que este tipo de barrera mejoraba la percepción, marcando las maldiciones en su interior como nubes de energía negra. Cuanto más grande era la nube, más energía maldita. Si bien más energía no significaba necesariamente más poder, era un indicador confiable de fuerza. La energía maldita que rodeaba a los tres solo medía el tamaño de un puño. Pero las otras presencias eran casi del tamaño de una pelota de baloncesto. Y eran dos. Eso no puede ser correcto. Una tensión nerviosa comenzó a apoderarse de mí. Se obligó a mantener la calma, miró de reojo a los otros dos y dijo con seriedad: tengan cuidado. Algo anda mal. Los demás asintieron, levantando la guardia en silencio. Nanami sostenía su espada en posición vertical a la altura de su pecho, mientras Aibara permanecía alerta a su entorno. Rico siguió avanzando, liderando lentamente el camino hacia las maldiciones. Todos eran estudiantes de libros de texto, con sólidos conocimientos teóricos. Este tipo de situación se abordaba en sus materiales, y al ser de la misma escuela, rápidamente llegaron a la misma conclusión. Tenían la ventaja numérica. Los hechiceros eran inherentemente más fuertes que las maldiciones. Derrotar a un oponente de mayor nivel no era raro. Además, Rico miró hacia arriba y vio la cabeza de mosca que flotaba sobre ella. También tenían a ese tipo. Aunque su fuerza no estaba clara y la barrera no revelaba su energía maldita, todavía era algo. Sus miradas se cruzaron. Tras evaluar la situación, acordaron. No había necesidad de retroceder. Mientras se mantuvieran alerta, tenían buenas posibilidades de completar la misión. Típicos novatos. Entusiastas y fáciles de convencer. Nanami aún dudaba un poco, pero pronto se dejó llevar por el ímpetu del grupo. El hospital no era grande. Llegaron rápidamente a los espíritus malditos. Una mirada cruzó entre ellos. Rico aplaudió y de repente cargó hacia adelante con una sonrisa enloquecida. Nanami estaba justo detrás de ella. Aibara se desvió para interceptar al otro. Rico se movió a una velocidad vertiginosa. En un instante, estaba justo frente al espíritu maldito. Justo cuando estaban a punto de chocar, se detuvo bruscamente, giró a mitad de camino y derrapó de lado, levantando polvo al raspar el suelo con sus zapatos. Ella ya estaba detrás de ello. Nanami llegó un momento después, saltando alto y blandiendo su arma con fuerza, apuntando justo a la izquierda de la cabeza de la maldición, con toda su potencia. La maldición parpadeó confundida, murmurando algo. Entonces, rápidamente levantó el puño para bloquear la espada. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz y proyectaba una larga sombra detrás de él. Rico dobló las rodillas, dio un paso adelante y presionó ligeramente esa sombra. La maldición se congeló al instante. Nanami bajó su postura para ganar velocidad en el descenso, lanzando un corte hacia la cabeza, pero terminó golpeando el brazo. Una señorita. Sus pupilas se contrajeron. La maldición se había liberado del control de Rico y bloqueó el golpe mortal con su brazo. Su ataque coordinado fracasó. Un paso en falso lo arruinó todo. Al mismo tiempo, Aibara resultó gravemente herido por la segunda maldición. Su plan original había sido simple. Rico usaría su técnica para inmovilizar la maldición. Nanami atacaría durante esa ventana. Su ataque mejorado con técnica lo remataría. Luego, los dos se reagruparían con Aibara y los tres acabarían juntos con la maldición restante. Fácil, ¿verdad? Era una combinación formidable que habían practicado una y otra vez en la escuela. El plan era sólido y tenía un alto índice de éxito. Pero en una pelea como esta, el momento oportuno lo era todo. Sus nervios de novatos ya les habían proporcionado una desventaja autoinfligida. Se presionaban a sí mismos antes de que la batalla comenzara, lo que hacía que los errores fueran más probables. Rico y Nanami esquivaron la maldición y se hicieron a un lado. Aibara, que salió despedido hacia atrás, fue atrapado por los otros dos. Ahora ambas maldiciones habían convergido y los atacaban. La situación había empeorado. Ja 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 ja, lo perdí por poco. Aibara jadeó y cerró los ojos. Oigan. No cierren los ojos y finjan que están listos para morir. Gritó Rico con urgencia, mirando las maldiciones y luego a sus compañeros. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? El corazón de Aibara latía con fuerza mientras las maldiciones se acercaban. Tragó saliva y alzó la voz presa del pánico. No había otra manera. Si lo daba todo, tal vez podría comprarles a los demás tiempo suficiente para escapar.
Justo cuando se preparaba para cargar hacia adelante, obviamente pedimos refuerzos. Gritó Rico. Capítulo 82. Los tres sintieron una renovada sensación de esperanza. En el momento en que sus miradas se cruzaron, se entendieron sin necesidad de palabras. Rico amana y contó en silencio en su mente. 3 de febrero de 2001. Corran. De inmediato, los tres se dispersaron en diferentes direcciones que habían acordado de antemano. Solo había dos espíritus malditos. Al menos uno debería poder tomar un respiro. En cuanto a los otros dos, ahora dependía de sus propias habilidades. Era hora de ver si todo ese entrenamiento en la escuela había dado sus frutos. Cada uno por su cuenta en caso de desastre. Esa fue su última táctica de equipo. Unidos brillaban con fuerza, dispersos eran un caos. Solo les quedaba evitar el combate directo y ganar tiempo. Simplemente aguantar hasta que llegaran los refuerzos. Tal vez podrían incluso escapar del hospital por completo. Apenas surgió la idea cuando la descartaron de inmediato. Claro, los espíritus malditos solían permanecer cerca de donde nacieron, pero eso no significaba que no pudieran marcharse. Si los tres se atrevieran a huir, las maldiciones los cazarían sin remedio, convirtiéndolo en un desastre total. Incluso si cometieran seppuku después, no sería suficiente para expiar las consecuencias. Su única opción era esconderse tras la barrera. Pero el hospital no era grande. Tarde o temprano, los acorralarían. Kento Nanami y Yuaibara seguían mirando furtivamente a Rico Amanai. ¿Dónde está la copia de seguridad? ¿En serio, dónde? ¿Cuánto tiempo más? Pero Rico evitó sus miradas. Huyó de las maldiciones y, de repente, extendió la mano y agarró la cabeza de mosca que flotaba sobre ella. Deteniéndose, giró y gritó. Llegan refuerzos. Entonces, sin dudarlo, arrojó la cabeza de mosca. Justo entre las maldiciones y el trío. En un instante, todas las miradas, incluidas las de los malditos, se fijaron en esa figura negra. Toda la presión recayó sobre el pobre perro. Miró fijamente las dos maldiciones frente a él. Era un espíritu maldito, sí, pero no existía eso de más fuerte entre iguales por defecto. Entre iguales, la fuerza se reducía a pura habilidad. Y no poseía ninguna. Nació débil. Vamos. Ataquen ya. Se escuchó la voz de Rico Amanai desde atrás. Volteó la cabeza, lleno de resentimiento. No eras así antes. Su superficie de espejo no mostraba emoción alguna, pero cualquiera podía adivinar exactamente lo que quería decir. ¿Atacar con qué? Moriré. Eso tienes que pedírselo al maestro. ¿No puedes esperar un poquito más? Rico inmediatamente se llevó la mano a la cara. Los dos espíritus malditos no esperaron. Gracias a la breve pausa de Rico, ahora era el objetivo más cercano. Así que cargaron hacia ella al unísono. ¡Ayuda! Sojun. Gritó Rico con los ojos fuertemente cerrados. Ese grito, cargado de emoción, fue como accionar un interruptor. El aura de la cabeza de mosca cambió. Se giró para encarar a Rico. De su superficie de espejo surgió la voz de Sojun Minamoto, tenue y entrecortada. Piensa en mi nombre. En cuanto lo escuchó, Rico se iluminó de alegría. Lo comprendió. Ella gritó internamente, una y otra vez. Sojun Minamoto, Sojun Minamoto, Sojun Minamoto, Sojun Minamoto, Sojun Minamoto, Sojun Minamoto. Con sus emociones sincronizadas, la cabeza de mosca se detuvo en el aire. Su presencia cambió drásticamente. Su aura torpe se desvaneció, reemplazada por una quietud controlada. Sus alas gemelas agitaron el aire mientras flotaba. Voló hacia adelante, posicionándose entre Rico y las maldiciones. En ese momento, parecía un ángel. Rico solo pudo verlo inclinarse ligeramente hacia adelante, y en el siguiente instante, apareció sobre el hombro de la maldición. Su mano se extendió, rozando suavemente lo que apenas podía reconocerse como la mandíbula de la maldición. Un destello carmesí brilló, y la maldición se congeló. ¿Solo un grado 2? Parece que el poder de este perro está fuera de serie. Si tengo que ocuparme de todo yo mismo, ¿qué sentido tiene seguir con esto? La cabeza de mosca se lanzó hacia el segundo espíritu maldito que avanzaba, moviendo ligeramente su cuerpo para esquivar sus fauces. Con un salpazo, lanzó la maldición por los aires. Al estrellarse, corrió la misma suerte que la primera. Bañado en carmesí, completamente inmovilizado. Los movimientos fueron fluidos y precisos, sin desperdicio de acción. Momentos después, dio un paso adelante y recogió las líneas negras que marcaban los restos de los espíritus malditos derrotados. Sojun Minamoto también retiró su atención. La cabeza de mosca y el Chochinobake eran diferentes. A diferencia de otras maldiciones asimiladas que se habían convertido en extensiones de su fuerza, estas dos conservaban su propia voluntad.
Esa autonomía hacía que controlarlas fuera un poco más complejo. Podían resistir su manipulación y complicar las cosas. Pero tenían una ventaja crucial. Una ventaja tan significativa que compensaba los inconvenientes y se ganaba la paciencia y la tolerancia de Shogun Minamoto. Potencial. Seguían siendo, en esencia, la misma especie. La cabeza de mosca podría incluso transformarse en un rey mosca. Su referente no era otro que Belzebú. El Chochinoba que también podría fortalecerse a través de leyendas urbanas. Shogun Minamoto ya había allanado el camino para su crecimiento. Solo faltaba que siguieran paso a paso. Tenía grandes expectativas para ambos. Pero eso no significaba que los consentiría. Había muchas cabezas de mosca. Esta no era insustituible. Los mutantes capaces de devorar a los de su propia especie para fortalecerse eran escasos, pero con una reserva tan grande, confiaba en encontrar otra que replicara la situación. La cabeza de mosca había recuperado la conciencia y voló temblorosamente de regreso hacia Riko Amanari, temblando sobre su cabeza. Ella lo tomó con suavidad, consciente de que el núcleo había cambiado, pero aún así lo acunó en sus manos con una sonrisa. Te traeré algo rico cuando volvamos, dijo alegremente. La cabeza de mosca no respondió. ¿Qué pasa? ¿Sigues temblando? ¿Estás agotada? Preguntó Riko preocupada. Conocía esa sensación. Después de esforzarse demasiado durante el entrenamiento, a veces le temblaban las extremidades de esa manera. Con alguien como Shogun Minamoto canalizándolo, claro que era excesivo. Como darle un hacha de guerra a un niño. Los calambres eran lo más natural. Pero la cabeza de mosca no tenía intención de responder. Sus pensamientos estaban consumidos por una sola cosa. Intención asesina. La intención asesina de Shogun Minamoto está dirigida hacia él. El maestro está disgustado. Tiene que encontrar la manera de compensarlo. De repente, se calmó y le preguntó a Riko. ¿Qué clase de comida tan rica? Antes de que pudiera responder, agregó. En este momento, solo quiero comer cabezas de mosca. Si pudiera hacerse más fuerte, tal vez su amo no se decepcionaría. Quizás incluso lo elogiaría. Soltó una risita baja y disimulada. Está bien, te atraparé algo cuando regresemos, dijo Riko, al verlo volver a la normalidad y sin darle más importancia. El equipo se reagrupó, con el peligro evitado. Los otros dos observaron con curiosidad a la cabeza de mosca. ¿Eso es un Shikigami? Preguntó Yuaibara. Probablemente sea un espíritu maldito domesticado. Pero con esa apariencia, no tengo idea de qué tipo es, dijo Kento Nanami, igualmente desconcertado. Una maldición tan inusual debería haber llamado la atención. Sin embargo, tras repasar todo lo aprendido, ninguno de los dos recordaba ninguna entrada que coincidiera. ¿Podría ser un tipo completamente nuevo? Eso no sería sorprendente. Las maldiciones eran infinitamente diversas, y sus libros de texto se actualizaban cada pocos días. Aún así, nunca pudieron catalogarlas todas. Lo tomé prestado, dijo Riko, levantando la cabeza con una sonrisa de orgullo. Tuve que pedírselo mucho antes de que el maestro aceptara prestármelo. El uso de nombres en clave en las misiones era un protocolo obligatorio. Aunque a la mayoría de los hechiceros no les importaba revelar sus nombres reales, solo los recién llegados se ceñían a la regla como si fuera sagrada. Todos aquí habían visto esta maldición junto a Shogun Minamoto. Sabían exactamente a quién pertenecía. Pero muy pocos sabían que su nombre era cabeza de mosca. Riko guardó ese secreto para sí misma. No sabía si afectaría a Shogun Minamoto, pero en situaciones como esta, decir menos siempre era más seguro. No era que desconfiara de los otros dos, pero cuanta más gente conocía un secreto, menos valioso se volvía. Shogun Minamoto se lo había confiado, así que, por supuesto, tenía que protegerlo. De repente, ella sonrió radiantemente, disolvió la barrera con un movimiento y luego aplaudió. Misión cumplida. Regresemos y celebremos con una gran cena. Capítulo 83. El trío regresó a la preparatoria Jujutsu. Lo que sucediera después ya no era asunto suyo. Solo tenían que esperar a que llegara la paga. Los estudiantes de la preparatoria Jujutsu recibían un trato excepcional. La matrícula era completamente gratuita, y durante los exorcismos, no solo contaban con la compañía de un cuidador, sino que el personal de apoyo también se encargaba de todos los asuntos logísticos. Cada misión era una oportunidad para ganar experiencia de combate real y obtener una recompensa, todo ello sin enfrentar ningún peligro real. Su única responsabilidad en la escuela era fortalecerse. Esta vez, su cuidador fue Shogun Minamoto. Normalmente, este sería el trabajo del profesor del aula, pero desafortunadamente, su profesor no era precisamente confiable. Cabeza de mosca regresó a la preparatoria Jujutsu, despegando inmediatamente de la cabeza de Riko Amana y alejándose hacia el dormitorio.
Pase lo que pase, la actitud al admitir errores debe ser sincera y proactiva. Este era el comienzo de una nueva vida. El futuro sería brillante, pero primero, debía superar esta mala racha. Ese fue su pensamiento más honesto en ese momento. Oye, espérame. Rico Amanai extendió la mano, pero solo agarró un puñado de aire. Saludó y estaba a punto de perseguirlo cuando Kento Nanami la detuvo. ¿Eh? Ella se dio la vuelta, confundida. Senpai nos ayudó. ¿Por qué no pasamos a darle las gracias? Sugirió Kento Nanami. Entonces vámonos, dijo Rico, girándose para correr. Kento se apresuró a detenerla. Ya se está haciendo tarde. Mejor vámonos mañana. Y no deberíamos llegar con las manos vacías. Está bien. No le importará. Aún así, llevemos un regalo y hagámoslo oficial. Iremos todos juntos mañana. Miró a Yuaibara. Yuaibara dio un paso adelante, bloqueando sutilmente el paso. Sí, sí, vamos mañana. Ya es bastante tarde. No quiero molestar a Senpai. Está bien, está bien. Rico Amanai lo reflexionó. Sojun Minamoto la había ayudado mucho, y ahora que lo pensaba, nunca le había dado nada a cambio. Bien podría aprovechar esta oportunidad. Ella aceptó. La cabeza de mosca corrió de regreso al dormitorio. Justo cuando llegó a la puerta, una oleada de ansiedad la invadió. ¿Cómo debería empezar? Una vez leí que en situaciones como esta, uno debería presentarse con una rama de espina en la espalda, confesar sus errores y pedir castigo. Miró a su alrededor pero no encontró nada adecuado, así que, con el pecho apretado y los dientes apretados, empujó la puerta para abrirla. Ja ja ja. He vuelto. Gritó, con voz suave y vivaz, como la de un locutor nato. Sojun Minamoto solo le dirigió una mirada. La cabeza de mosca había crecido hasta alcanzar aproximadamente la longitud de un brazo. Su constitución mostraba cierta mejora con el tiempo. Minamoto no dijo nada, simplemente lo dejó ahí colgado. La cabeza de mosca se puso más nerviosa, su superficie similar a un espejo se empañó rápidamente con gotas de humedad a medida que aumentaba la presión. Una vez que la tensión fue la adecuada, Sojun Minamoto sacó un mechón negro de su brazo derecho e hizo una señal al perro para que se acercara. Dudó y luego se acercó lentamente. Con un movimiento de su frente y un destello de pensamiento, la cabeza de mosca parpadeó en el espacio y apareció ante él. Apretó la masa negra contra su frente. Era un fragmento de la fuerza de Aragami. La cabeza de mosca inmediatamente comenzó a transformarse. Sus líneas musculares, antes estilizadas, se hincharon notablemente, ahora un poco abultadas. Su altura y volumen aumentaron, casi alcanzando el muslo de Minamoto. Cayó del aire y golpeó el suelo. Sus movimientos eran lentos. El poder ahora excedía con creces lo que su cuerpo podía soportar. No podía seguir el ritmo. Pero a medida que la fuerza aumentaba en sus miembros, el dolor en sus músculos transmitía una extraña emoción. Era adictivo. Justo cuando estaba inmerso en la mezcla de dolor y placer, escuchó a Sojun Minamoto hablar. Te doy un mes para absorber este poder. Se puso firme y miró a Sojun Minamoto, lo cual fue una pequeña lucha en sí mismo. En 6 meses, espero que alcances el grado 1, Sojun Minamoto lo miró y continuó, según los estándares de los hechiceros humanos. No era una exigencia descabellada. De hecho, era el ritmo normal de progresión. Aunque se basaba en un parámetro que él mismo había desarrollado, incluso eso representaba solo el 70% de su propio estándar. El cuerpo del perro mestizo había empezado a parecerse gradualmente al suyo mediante la asimilación, lo que significaba un aumento de potencial. De lo contrario, esa mutación repentina no habría ocurrido. Para una criatura débil como las cabezas de mosca, cualquier tipo de transformación era una buena señal. Por sí solos, casi no tenían esperanzas de progresar. Ese era el destino típico de la mayoría de las cabezas de mosca. Su oportunidad no provino de ninguna característica especial suya, sino de la persona a la que siguió. Y el chucho también lo sabía. Así que no discutió, simplemente bajó la cabeza y aceptó el objetivo con enfado. Al observar su expresión reticente, Sojun Minamoto sacudió la cabeza con exasperación. Buscar la fuerza es un instinto básico. Innumerables hechiceros se toparon con un muro en el grado 1, luchando a diario por abrirse paso. Pero la cabeza de mosca, aprovechándose de su éxito, sorteó el cuello de botella con la misma facilidad con la que respiraba. Incluso Sojun Minamoto había pagado un alto precio para romper los límites de su propia energía maldita. Lo que no se puede tener siempre genera inquietud. Lo que se favorece termina por darse por sentado. Este perro no se da cuenta de lo afortunado que es. A la mañana siguiente, el trío llegó junto. Yuaibara acababa de tocar el timbre cuando Rico Amanai empujó la puerta y entró.
No perdieron tiempo preguntándose por qué la puerta no estaba cerrada y corrieron tras ella. Inmediatamente se toparon con la cabeza de mosca, que estaba practicando artes marciales en el patio. Es diferente de ayer. Kento Nanami captó algo al instante. Riko Amana y saludó a la cabeza de mosca al pasar, luego siguió caminando con los otros dos hacia la sala de estar. Esta vez vieron lo real. Sojun Minamoto estaba sentado con una serpiente, tan gruesa como un pulgar, enrollada en su brazo. Su cuerpo negro estaba marcado con varias rayas doradas, su cabeza erguida y su lengua se movía con rapidez. ¡Qué asco! ¿Por qué juegas con una serpiente? La voz de Riko Amanai llegó antes que ella, con un deje de disgusto. Sojun Minamoto miró hacia arriba, a los tres o mejor dicho, a Kento Nanami y Yua Ibara. La última vez que se vieron fue fuera de la cafetería, antes de que él y su gurú Geto fueran a una misión Aragami. Antes de eso, habían sido en la reunión de promoción de grado especial. No habían interactuado mucho, pero ambos habían dejado una huella imborrable. Yua Ibara tenía esa vibra alegre y optimista, el típico chico jovial. Su compañero, Kento Nanami, siempre parecía melancólico, como si nada le interesara. Y, aún así, a Yua Ibara le encantaba arrastrarlo consigo para todo tipo de cosas. Juntos, los dos eran como sin cerebro y sin alegría. En cuanto a Riko Amanai, podía charlar con cualquiera. Hablaba con la gente como si fueran viejos amigos, y si fuera un fantasma, seguiría conversando. Por lo que Sojun Minamoto había observado, ni siquiera era intencional. Era simplemente su forma natural de comunicarse. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que tenía ese tipo de carisma. En el momento en que entró, actuó como si estuviera en su propia casa, pasando junto a Sojun Minamoto, dejándose caer en el sofá y saludando a Kento Nanami y Yua Ibara. No seas tímido, considera esto tu hogar. Siéntate donde quieras. La frente de Sojun Minamoto se crispó mientras una vena palpitaba. Yua Ibara se sintió como en casa, levantando varios paquetes y alineándolos cuidadosamente sobre la mesa. Señaló uno. Este es un regalo de agradecimiento por salvarnos. Luego movió su dedo hacia allí. Este es un recuerdo de nuestro viaje. Y este es un regalo para el espíritu maldito de Senpai. Con eso, tiró de la manga de Kento Nanami. Ahora era su turno. Kento Nanami parecía algo exasperado. Estaba a punto de dar un paso adelante, y ahora parecía que necesitaba un pequeño empujón, como si fuera demasiado tímido para hacerlo solo. Movió levemente la cabeza para aclarar sus pensamientos, dio un paso adelante y colocó su propio regalo sobre la mesa. Aibara ya dijo todo lo que había que decir, así que no lo repetiré. Luego miró directamente a Sojun Minamoto. Senpai, si tiene tiempo, ¿consideraría enseñarnos Jujutsu? Capítulo 84. ¿Enseñarles Jujutsu? Esa pregunta surgió de la nada. Sojun Minamoto hizo una pausa y luego reflexionó. No era imposible. Necesitaba familiarizarse con diversas técnicas, pero eso no significaba que tuviera que asimilarlas. Asimilar una técnica implicaba reaprenderla y adaptarla de nuevo. Ni siquiera había explorado por completo sus propias técnicas malditas. Tenía muchos avatares, lo que le permitía desarrollar múltiples técnicas simultáneamente, pero ¿no sería mejor concentrar sus esfuerzos en una sola dirección? Sojun siempre había creído que cada técnica maldita era como un iceberg. Lo que se veía sobre la superficie era solo una pequeña fracción. El verdadero potencial se escondía en las profundidades. Esto fue especialmente cierto para su técnica maldita ilimitada. No había manera de desarrollarlo todo por completo. A veces, tener demasiadas técnicas puede suponer más un dolor de cabeza que una ventaja. En realidad, prefería desarrollar sus propias habilidades, como la manipulación de marionetas. Sin una asimilación completa, podía usar el conocimiento acumulado y combinarlo con un control refinado para lograr los mismos efectos. A medida que avanzaba en su desarrollo, este estilo de marioneta se volvía más natural y poderoso, superando con el tiempo los límites de la técnica original. Si continuaba por este camino, el simple hecho de profundizar en sus propias técnicas también fortalecería naturalmente todo lo demás. Consideró la idea de enseñar. Intercambiar ideas con hechiceros más jóvenes podría ser de gran beneficio para él. En cuanto al tiempo que Nanami Kento había mencionado, esa fue la parte más fácil de gestionar. Solo requirió asignar otro avatar. Sojun tomó una decisión. Claro, dijo casualmente. Nanami dejó escapar un visible suspiro de alivio y Yua Ibara se iluminó al instante. Riko Amanai tuvo un desempeño excepcional durante esta misión. Su uso de técnicas, su control de la energía maldita e incluso la cortina que lanzó sobresalió. ¿Y esa cortina? La aprendió de Sojun.
Cuando Nanami y Aibara supieron que ella seguía buscando a Sohun con frecuencia, se sintieron intrigadas. Por capricho, le preguntaron, y para su sorpresa, funcionó. De repente, Riko se sentó. Parte de su razón para traer a Nanami y Aibara hoy era precisamente esa. Esperar que sus amigos pudieran volverse más fuertes, para que no terminaran en otra situación tan precaria como esta. Ella estaba feliz de que Sohun aceptara. Aibara se rascó la cabeza con una sonrisa culpable. Ah, si lo hubiera sabido, habría traído otro regalo. Los demás se rieron ante esto. Sohun también sonrió. Al principio quería aprender y crecer junto a ellos como compañeros, pero lo elevaron a un pedestal tan rápido que se vio encasillado en el rol de maestro. Solo Riko se sintió un poco en conflicto. Aunque Sohun le había estado enseñando Jujutsu, ella no quería admitir que él era su sensei. Todos tenían más o menos la misma edad, solo que ella había comenzado un poco más tarde. Ella estaba trabajando duro para alcanzarlo. Aún así, rápidamente dejó de lado esa obstinación. Ni siquiera le había dado su regalo. Mi turno, mi turno. Sacó una cajita del bolsillo, se aclaró la garganta y captó la atención de todos. Una vez que la miraron, estaba lista para su gran presentación, pero Sohun de repente se levantó y se giró hacia Nanami y Aibara, interrumpiendo primero. Vamos. Ahora que había aceptado enseñar, necesitaba comprender sus técnicas, estilos de lucha, fortalezas y debilidades. Ver dónde se encontraban. Las técnicas se perfeccionan con el impacto, especialmente con principiantes como ellos. Sus mentes aún estaban abiertas, libres de pensamientos fijos, lo que significaba que era más probable que se produjeran chispas. Ya había consultado los archivos de la preparatoria Jujutsu. Los documentos enumeraban las técnicas innatas más conocidas en el mundo del Jujutsu, incluyendo las suyas y las de Nanami Kento. La técnica de la proporción. Dividir el objetivo en una proporción de 7:3 para crear a la fuerza un punto débil. Esa fue una técnica que valió la pena estudiar. Sohun estaba ansioso por probarlo. ¿Cuál era el mecanismo subyacente? ¿Cómo creaba exactamente puntos débiles? Las técnicas innatas se adaptaban perfectamente a sus usuarios. ¿Hasta dónde había llegado Nanami con las suyas? Él realmente quería experimentarlo de primera mano. Observó el flequillo sobre la frente de Nanami, también con raya al medio, que le cubría un ojo. Ese ojo se asomaba de vez en cuando al moverse, para luego desaparecer bajo su pelo. Entonces se giró hacia Aibara. Ninguna técnica maldita. A juzgar por su complexión, sus habilidades cuerpo a cuerpo no parecían ser muy buenas. No era especialmente fuerte. Su masa muscular era la media para un hechicero. Pero sus reservas de energía maldita eran sólidas. Sohun ahora tenía una idea aproximada de dónde se encontraban los dos. ¿A dónde? Preguntaron los dos un poco confundidos. Campo de entrenamiento número 5. Pongamos a prueba tus habilidades. Con eso, Sohun Minamoto los condujo fuera del ático y hacia el campo de entrenamiento número 5. La presentación de Riko Amanai se interrumpió abruptamente. Se quedó paralizada un instante y estalló en furia al verlos marcharse. Cerró de golpe, no, dejó la caja de regalos sobre la mesa, cogió un bolígrafo de la sala, dibujó una mueca exagerada en la caja, aplaudió y corrió tras ellos. Solo espera. Te mostraré lo fuerte que realmente es mi técnica. Ella se enfureció al pensarlo. Para cuando llegaron, el campo de entrenamiento N5 ya estaba reparado y lucía como nuevo. El terreno estaba nivelado y el muro perimetral reconstruido. Sohun caminó hacia el centro del campo, mientras los otros tres se alinearon frente a él. Yo voy primero. Riko Amanai apenas pudo contenerse. ¿Ah, sí? Entonces lo haremos uno a uno. Sohun no respondió. Simplemente se quedó allí perezosamente, dejándolos decidir por sí mismos. No es que los subestimara. Simplemente prefería contraatacar en lugar de tomar la iniciativa, sobre todo en combates no letales. Detrás de esa desenvoltura se escondía una violencia latente. Pero su sed de combate aún era intensa. Riko pisó fuerte el suelo, bajando su centro de gravedad. Se lanzó hacia adelante casi pegada al suelo, con el viento soplando a sus espaldas mientras se acercaba a Sohun. Esto fue lo que ocurrió sin una sensación real de peligro. Los tres habían trabajado bien juntos contra las dos maldiciones de grado 2, pero ahora, enfrentados a un grado especial como él, decidieron luchar uno contra uno. Porque sabían que no morirían. Cuando su puño apareció ante su vista, Sohun se apartó, la atrapó por la muñeca al pasar y le asestó un rodillazo limpio pero preciso en el estómago. Su rodilla se hundió ligeramente antes de separarse del suave abdomen de ella. La colisión de fuerzas la elevó por los aires durante una fracción de segundo. ¡Puaj!
Tosió sangre, se agarró el estómago y se tambaleó hacia atrás. Le fallaron las rodillas y cayó al suelo, incapaz de hablar. Ella señaló con un dedo tembloroso hacia Sojun. Tú. Uf. Otro bocado de sangre. Hagámoslo juntos. Sojun extendió sus brazos ligeramente, girando su cuerpo hacia un lado mientras miraba a Kento Nanami, Yu Aibara y la arrodillada Riko Amanai. De repente sonrió y dijo en voz baja. Todos sabéis que puedo usar la técnica maldita inversa, ¿verdad? Así que básicamente, mientras no te mate, puedo curar cualquier otra cosa. Su sonrisa se hizo más profunda. Capítulo 85. Al oír eso, los otros dos sintieron inmediatamente que había problemas. Solo vieron cómo el aire se ondulaba ligeramente a los pies de Sojun Minamoto. El tiempo pareció detenerse por una fracción de segundo. Luego, sintieron un fuerte golpe en las pantorrillas, seguido de un dolor abrasador. Para cuando procesaron lo sucedido, ya estaban en el suelo. Al volver a mirar, la onda expansiva a los pies de Sojun apenas comenzaba a extenderse. Él seguía de pie en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en absoluto. Pero ambos conocían la verdad. Ni siquiera habían vislumbrado su movimiento. La brecha era inmensa. Los tres se levantaron, intercambiaron una mirada y asintieron levemente a pesar del dolor que irradiaban sus pantorrillas y abdómenes. El sol estaba en un ángulo perfecto, proyectando una larga sombra desde detrás de Sojun sobre el suelo frente a él. Nanami Kento y Aibara Yu se movieron a sus costados, mientras Riko Amanai se paró directamente frente a él. Habían formado un triángulo, rodeando a Sojun Minamoto. Al ver que todavía no hacía ningún movimiento, Nanami comenzó a desenvolver las vendas de su espada desafilada. Sabiendo que el otro bando no atacaría primero, no se apresuró. Habló con firmeza. Mi técnica es la técnica de la proporción. Crea puntos débiles dividiendo la longitud del objetivo en 10 partes iguales. Donde cae la proporción 7:3 se convierte en el punto débil. Cualquier ataque que impacte allí se convierte en un golpe crítico. Fue una explicación muy abierta, demasiado abierta. Un error de principiante. Aún no comprendía el arte de hacer un voto vinculante en silencio. Si Sojun no lo hubiera permitido, no habría tenido el espacio para explicar su técnica con tanta claridad. Aún así, una promesa hecha tan abiertamente podría tener más poder. Después de todo, ser tan exacto significaba que la técnica estaba completa. No se omitía ningún paso. Y cuando un voto vinculante se establece correctamente, naturalmente otorga mayor fuerza. Sojun sintió que 2 puntos de su cuerpo se tensaban en señal de advertencia. Su sección media y justo por encima de las rodillas. Lo entendió de inmediato. Cuando la altura se divide en 10 partes, el punto 7:3 difiere según la dirección. De la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Podría estar a 3 o 7 décimas partes del cuerpo. Lo que significaba que Nanami era quien establecía los parámetros. La iniciativa estaba enteramente en sus manos. Sojun encontró su técnica prometedora, pero aún carecía de refinamiento. Si utilizar a la cabeza como punto de referencia, el punto débil podría ser el ojo izquierdo, o el derecho, según la perspectiva. Si usara el ancho del pecho, el punto débil probablemente estaría cerca del corazón. Un golpe allí, dado que el corazón es el núcleo del cuerpo, podría ser mortal al instante. Algunos puntos solo infligen daño grave al recibir un golpe crítico. Otros suponen la muerte inmediata. Nanami carecía de una comprensión más profunda de las vulnerabilidades humanas. Tampoco había aprendido a posicionar el punto de división 7:3 de forma que se alineara con esas áreas críticas, convirtiendo cada golpe en un potencial tiro mortal. Sojun extendió los brazos y activó su técnica. A primera vista, nada pareció cambiar. Pero en realidad, su cuerpo se modificaba sutilmente. Sus proporciones, el grosor de su carne, su anchura, todo en constante transformación. Los puntos de la división 7:3 desaparecieron, y con ellos la sensación de amenaza. Nanami frunció el ceño. ¿Habían desaparecido los puntos débiles? Eso nunca había sucedido. De repente, Aibara gritó. ¿Su cuerpo está cambiando? Oh. Así que la percepción es tu punto fuerte. Sojun lo anotó mentalmente. Aún así, ¿y si lo supieran? ¿Qué podrían hacer al respecto? En ese momento, Riko Amanai ya se estaba acercando nuevamente. Solo necesitaba vigilarla. Su técnica debía de haber despertado recientemente. De lo contrario, ya se lo habría confesado. Ella no era del tipo que se quedaba callada sobre esas cosas, especialmente con sus amigos. ¿Qué podría ser? Miró a Riko, que parecía a punto de realizar un movimiento. Y sí parecía un poco tonta.
Sus ojos y movimientos eran tan obvios que parecía que le estaba rogando a alguien que notara que su objetivo era su sombra. Sojun Minamoto permaneció inmóvil. Ya los había visto claramente a los tres. Ahora solo esperaba a ver si lograban sorprenderlo. Una suave brisa se agitó y le alborotó el cabello. Desde que desarrolló el núcleo dorado, no le había vuelto a crecer el pelo. Su apariencia se había vuelto más brillante, su presencia más nítida, inquebrantable. Sonrió levemente. Como la luz del sol, brilló directamente en los corazones de los tres que estaban frente a él, impulsándolos a actuar. Ya no pudieron contenerse más. Rico Amanai levantó una ola de aire bajo sus pies y se lanzó hacia adelante. A poca distancia de Sojun, redujo ligeramente la velocidad, se metió directamente en su sombra y luego aceleró de nuevo, acercándose rápidamente. Al mismo tiempo, Yuaibara cerró la distancia. Nanami Kento dudó, desconcertado por un momento porque su técnica no había surtido efecto. Cuando el pie de Rico alcanzó la sombra de Sojun, Aibara ya estaba reuniendo energía maldita. Si su técnica se activaba, lo seguiría con precisión perfecta, impactando a Sojun de frente. Jeje. Rico apretó los puños y esbozó una sonrisa de confianza. Levantó la vista, solo para encontrarse con Sojun, que le devolvía la sonrisa con calma. ¿Eh? Algo anda mal. Miró hacia la sombra. No había ninguna. ¿Dónde está mi enorme sombra? Su sonrisa se congeló de asombro mientras su impulso la llevaba hacia adelante sin poder hacer nada, todavía precipitándose hacia Sojun. De ninguna manera. El rostro de Rico se contrajo de alarma. A esa distancia, no tenía tiempo para adaptarse, y Sojun claramente no iba a darle la oportunidad. Miró a Ibara, se decidió y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Su mandíbula, detrás de las orejas, las axilas, esas diminutas sombras, si pudiera tocar cualquiera de ellas, su técnica aún funcionaría. Con los brazos extendidos, se lanzó hacia Sojun, apuntando a una versión frontal completa de su bloqueo de 7 días. Ciérralo bien. El yo débil de antes se ha ido. Ahora soy yo aún más débil. Su salto perdió impulso y su fuerza se desplomó en el aire. Aibara siguió con un puñetazo cargado de creciente energía maldita. Sojun señaló 2 rayos carmesí que los tocaron a ambos. En un instante, sus cuerpos se congelaron. Con un giro sutil, los hizo volar. Uno se estrelló hacia atrás, el otro rodó hacia la derecha. Ambos impactaron con fuerza contra el suelo. En ese momento, Nanami finalmente llegó, retrasado y confundido. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? El punto débil ya estaba ahí. Sojun lo miró y luego señaló otra franja roja. Golpeó suavemente el tobillo de Nanami con el pie, haciéndolo tropezar y caer en el mismo destino que los otros dos. Un equipo debe caer unido. Se acabó el combate de entrenamiento. Así solían desarrollarse las batallas entre técnicas malditas. En un instante. Un paso, un golpe. O ningún daño, o daño grave. Y este era Sojun, que seguía conteniéndose, sin instinto asesino. De no haberlo hecho, habrían tomado el atajo directo al más allá. Sojun meneó la cabeza internamente. Ni siquiera necesitaban venir al campo. Todavía eran demasiado inexpertos. Los tres se recuperaron rápidamente. La técnica maldita lapse que usó Sojun era extremadamente débil, imbuida con solo una pizca de energía maldita, apenas suficiente para inducir una parálisis temporal. El efecto desapareció en 3 segundos. Retrocedieron arrastrando los pies, cubiertos de polvo y tierra. Rico había recibido el peor golpe. Desde ese rodillazo inicial, aún sentía una molestia interna. Se agarró el estómago, con el rostro contraído por el dolor. No lo había sentido mucho durante la pelea, pero ahora que había terminado, era insoportable. Se le revolvió el estómago y las náuseas le subieron a la garganta. Cubriéndose la boca con una mano, extendió la otra hacia Sojun, murmurando. Date prisa, cúrame. ¿Eh? Parece que te marqué. Los ojos de Rico se iluminaron de sorpresa. Avanzando de puntillas, agarró la mandíbula de Sojun con ambas manos. Él le había advertido. Su ataque era demasiado obvio. Sojun no lo esquivó. Solo quería sentir los efectos de su técnica en primera persona. Capítulo 86. Su cuerpo se sentía pesado, como si no le perteneciera. Sus sentidos estaban confusos y su visión nublada, como si una fuerza invisible hubiera sellado a Sojun Minamoto dentro de una caja cerrada. Intentó invocar su energía maldita, pero sintió un claro retraso. Su alma, sin embargo, su alma estaba bien. Lo más notable era que sus pensamientos seguían fluyendo con claridad, y su identidad permanecía intacta. Probablemente se debía a que su alma era inusualmente estable, lo que minimizaba considerablemente el efecto.
En el caso de otra persona, su alma podría haber caído en el mismo estado de letargo que su cuerpo. Shogun Minamoto comenzó a juntar las piezas. La técnica de Riku Amanai le permitía atar por la fuerza el cuerpo, la energía maldita y el alma de una persona al tocar su sombra. Según su propia experiencia, la restricción afectó más al cuerpo, seguido de la energía maldita. El efecto en el alma fue comparativamente menor. Pero incluso eso demostró que tenía ese tipo de talento. Talento a nivel del alma. Por la forma en que se había movido antes, pudo notar que tanto el contacto con las manos como con los pies funcionaba. Lo más probable es que cualquier parte de su cuerpo pudiera activar la técnica al contacto. Tampoco parecía haber ningún requisito para el tamaño de la sombra. Las sombras proyectadas en el suelo funcionaban, al igual que las que se formaban en las partes salientes del cuerpo. Tal vez cuanto más grande sea la sombra en contacto, más fuerte sea el efecto. Shogun Minamoto reflexionó en silencio. Había algo de lo que todavía no estaba seguro. ¿Era necesario mantener el contacto físico para que la técnica siguiera activa? Riku Amanai lo había estado tocando todo el tiempo. Aunque no podía ver ni oír debido a sus sentidos alterados, su percepción espiritual seguía funcionando. Podía sentir claramente su cuerpo espiritual de puntillas, ahuecándole la barbilla. Tal como lo último que vio con sus propios ojos. Shogun Minamoto permaneció completamente tranquilo. Su habilidad era sólida, pero no abrumadora. El problema era su rudimentaria aplicación. No debería haberlo usado primero. Habría sido mucho más efectivo si lo hubiera ocultado y lo hubiera utilizado para un ataque sorpresa durante la pelea. Solo manteniéndolo constantemente alerta podía maximizar el efecto restrictivo de la técnica. En cambio, empezó con él, permitiéndole entender casi todo su funcionamiento. Para cuando intentó realizar un movimiento sorpresa, ya era demasiado tarde. Shogun Minamoto negó con la cabeza internamente. Después de esta pelea, su evaluación del trío fue clara. Académicos. Hechiceros novatos. Llenos de potencial, pero carentes de experiencia. Esa era su mayor debilidad en ese momento. Con un ligero pensamiento, el cuerpo de Shogun Minamoto comenzó a brillar tenuemente, la luz de las estrellas floreció a su alrededor. No era brillante, pero la sombra bajo las manos de Riku Amanai, donde sostenía su barbilla, se dispersó al instante. Ella se paralizó por un segundo, miró a Shogun Minamoto, solo para ver que él la miraba fijamente y luego le guiñó un ojo. Sus manos todavía sostenían torpemente su rostro, aturdidas. Shogun Minamoto se llevó un dedo a la frente. Grifo. Ah. Ella recuperó la sensatez, se agarró la frente y retrocedió unos pasos. Espera, ¿qué? ¿Puedes brillar? El dolor finalmente la alcanzó. Se inclinó ligeramente, sujetándose el estómago con una mueca. Shogun Minamoto dio un paso adelante, colocó suavemente una mano sobre su abdomen inferior y activó su técnica maldita inversa. Una oleada de energía maldita azul surgió, aliviando rápidamente la tensión en el rostro de Riku Amanai. Con esto la pelea realmente terminó. Riku Amanai pronto volvió a la normalidad. Con una mano en la cadera, la otra señalándose con el pulgar una y otra vez. Mírame, mírame. ¿Qué tal? Qué técnica tan increíble, ¿verdad? Dijo emocionada. Shogun Minamoto asintió. Definitivamente fue impresionante, pero hasta que lo domines por completo, es mejor mantenerlo en secreto, dijo. ¿Eh? Entonces no puedo hacerlo público. Riku Amanai pareció complacida cuando él asintió, pero ahora su entusiasmo se desvaneció un poco. Shogun Minamoto la miró seriamente y dijo en voz baja. No es que no puedas, es que tu comprensión del uso de la divulgación técnica aún es demasiado inmadura. Es mejor no hacerlo. Hay algunas técnicas que conviene revelar, como la técnica de la proporción. Incluso si se revelan, no suponen una gran diferencia. Las debilidades siguen ahí. Muy pocas personas pueden alterar su forma como Shogun Minamoto, y eso no significa que la técnica de la proporción sea débil. Simplemente significa que Kento Nanami no la ha desarrollado lo suficiente. La velocidad con la que crea puntos débiles no puede seguir el ritmo de la velocidad con la que Shogun Minamoto cambia de forma. Pero la técnica de Riku Amanai es diferente. Si el enemigo presta atención, detecta la fuente del uso simplemente permanece en la oscuridad, acabará perdiendo. Especialmente porque todavía no puede utilizar la técnica con fluidez. Shogun Minamoto explicó con más detalle. Al revelar los detalles de la propia técnica y utilizar esta mano revelada como voto vinculante, la efectividad de la técnica aumenta significativamente. Pero la divulgación de la técnica, en esencia, sigue siendo un voto vinculante. Si bien amplifica tu poder, también te obliga a aceptar el riesgo de filtrar esa información. Todo depende de lo bien que lo manejes.
Era un poco como en el juego de cartas luchar contra el terrateniente. Tenías que decidir si revelabas tus cartas. Si tienes confianza en tu técnica y en cómo la utilizas, revelar tu mano puede generar una mayor recompensa. Pero si tus cartas son malas, tu técnica es torpe y tus compañeros de equipo son igual de inexpertos, incluso con todas las mejoras acumuladas, elegir revelar tus cartas podría costarte todo. ¿Y si alguien ya conoce mi técnica? ¿Hacerla pública aumentaría su poder? Preguntó de repente Kento Nanami. Sojun Minamoto hizo una pausa y luego dijo lentamente. Sí y no. Los tres tenían la misma expresión de confusión. ¿Qué clase de respuesta era esa? El propósito de la divulgación de una técnica no es estrictamente el enemigo. No se trata de si la otra persona lo sabe, sino de si crees que la técnica ha sido expuesta y que eso te pone en desventaja. A cambio de esa vulnerabilidad percibida, obtienes un aumento temporal de poder, dijo Sojun Minamoto, mirándolos a los ojos. Entonces, mientras crea que está expuesto, ¿es suficiente? Reflexionó Kento Nanami. Si eso fuera cierto, entonces incluso si alguien como Sojun Minamoto ya conocía su técnica, aún podría usar la revelación de la técnica la próxima vez para fortalecerla. No estaba contento con cómo habían ido las cosas antes y ya estaba pensando en una revancha. Antes de que Sojun Minamoto pudiera responder, los ojos de Riko Amanai se iluminaron y saltó. Entonces, si insisto descaradamente en que nadie más lo sabe, eso aún podría funcionar un poco, ¿no? Eres realmente muy astuto. No se trata de insistir o fingir, sino de creer. Cuanto más fuerte sea la creencia, más notable será el efecto. Si crees que es real, si crees que es verdad, el resultado puede ser fenomenal. Sojun Minamoto la miró. Solo necesitas reforzar esa idea en tu mente. Si no te importa distorsionar tus valores o confundir un poco tus pensamientos, puedes intentarlo. Intenta engañarte a ti mismo. Engañar al mecanismo de equilibrio. No dijo eso último en voz alta. Aún no estaban preparados para eso. Era algo con lo que incluso él apenas había comenzado a experimentar. Capítulo 87. El camino de regreso al dormitorio transcurrió en silencio. Sojun Minamoto los condujo adentro sin decir una palabra. Les sirvió una taza de té a cada uno y luego regresó a su asiento en el sofá. Al mirar a los tres que tenía delante, pensó, ya que había aceptado enseñarles, al menos debería actuar. Empezó a recordar la porte y la presencia de Masamichi Yaga. La sala estaba en silencio, una atmósfera extraña se apoderó de ellos. Sojun Minamoto enderezó la espalda y su expresión se volvió más seria. En cuanto a la presencia, siempre es cuestión de ganar o perder. Cuanto más afirmo, más seren. Los tres sintieron el cambio inmediatamente e instintivamente bajaron un poco la cabeza. ¿Tan mal lo hemos hecho? Está enfadado. Sojun Minamoto, ajeno a sus pensamientos, se concentró en cómo enseñarles realmente. Tenía algunos consejos que ofrecer, por supuesto, pero desarrollar la técnica maldita era una aventura personal. No podía hacerlo por ellos. Después de pensarlo un momento, llamó a Kento Nanami y le preguntó. Tu técnica no se limita a dividir por la longitud total, ¿verdad? ¿Eh? Nanami parpadeó, sorprendido. Pero entonces algo hizo clic. Pensó un momento y respondió. No, no lo es. Así que también podría aplicarse a la envergadura de los brazos, a la cabeza, el torso, la parte superior de los brazos, los antebrazos, esos tipos de segmentos. No hay límites estrictos, ¿verdad? Todos esos pueden ser objetivos de división, ¿verdad? Sí. Nanami empezaba a comprender. Avergonzado, se preguntó. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Si amplías tu perspectiva, encontrarás muchos más puntos débiles. Tu alcance de ataque también aumentará significativamente. Nanami asintió, comprendiendo completamente ahora. Realmente no necesitaba limitarse solo a la altura. Podía considerar la anchura del cuerpo o aislar y tratar las partes individuales como un todo. Eso le permitiría generar muchos más puntos débiles a la vez. También haría que fuera exponencialmente más difícil para el enemigo defenderse. Le dio vueltas a la idea. Su técnica lo permitía. Era totalmente factible. Una chispa se encendió en su pecho, y entonces escuchó a Sojun Minamoto continuar. Entonces, ¿qué tal si intentamos controlar el punto de división 70-30 con mayor precisión? Alineándolo con puntos débiles anatómicos reales para aumentar la potencia y tal vez incluso abatir a un enemigo de un solo golpe. Nanami se quedó atónito. Las técnicas están fuertemente condicionadas por la intención. Cuanto más aguda sea tu percepción, más fuerte será tu técnica. El tono de Sojun Minamoto era tranquilo y firme.
Si mejoraras en su uso, ¿no podría ser que donde quiera que miraras apareciera un punto débil? Nanami se quedó completamente sin palabras. ¿De verdad es esta mi técnica? ¿Es tan poderosa? ¿De verdad puedo hacer todo eso? Sojun Minamoto le hizo un gesto para que se hiciera a un lado y reflexionara, luego llamó a Yuaibara. Lo miró en silencio, mientras golpeaba suavemente la mesa con los dedos. Después de un largo silencio, Yuaibara se había hundido en la duda tan profundamente que no pudo hablar, hasta que escuchó. ¿No tienes una técnica? Tu taijutsu tampoco es especialmente fuerte, y tu control sobre la energía maldita aún está al nivel de simplemente juntarla en una bola y lanzarla. Yuaibara guardó silencio. Todo lo que decía era cierto, y eso solo le dificultaba aún más responder. Justo cuando empezaba a sentirse desanimado, Sojun Minamoto habló de nuevo. Pero tienes dos puntos fuertes muy claros. Tus reservas de energía maldita y tu percepción. Tu percepción, especialmente, es excepcional. ¿Cómo notaste que la forma de mi cuerpo seguía cambiando? Yuaibara se rascó la cabeza, con cierta inseguridad. No podía explicarlo. Simplemente lo presentí, por lo que vi y oí. Entonces, ¿los 5 sentidos? Probablemente también hubo algo de energía maldita involucrada, amplificando su percepción. No es de extrañar que no tuviera ninguna técnica maldita, pero su producción de energía maldita no era baja. Entonces, ¿tu técnica es la técnica maldita de los 5 sentidos? Preguntó Sojun Minamoto con indiferencia. No tengo ninguna técnica. Sí. Es la técnica maldita de los 5 sentidos, repitió Sojun Minamoto. Solo entonces Yuaibara empezó a comprender. Se quedó paralizado. ¿Cómo era que aquello no era una técnica? Era algo innato en él, algo que funcionaba en sincronía con su energía maldita. Simplemente nunca le había prestado mucha atención. Pero ahí era donde residía su fuerza. Sí, esta era una técnica innata. Mi técnica es la técnica maldita de los 5 sentidos. Dijo Yuaibara con convicción. Sojun Minamoto asintió con una pequeña sonrisa. A Yuaibara le faltaba confianza. Siempre mostraba una cara alegre y radiante, pero en realidad, esa era solo la parte que mostraba a los demás. Se guardaba las sombras para sí mismo. Se podía ver durante el entrenamiento. Sus movimientos eran vacilantes, sus ataques carecían de confianza y no era audaz en cómo usaba su energía maldita. Simplemente confiaba en sus amigos y no quería decepcionarlos. Esa mentalidad, de querer darlo todo por ellos, fue lo que lo impulsó a lanzarse sin dudarlo. Lo que más necesitaba era reconocerse a sí mismo, y ser reconocido por alguien más. Entonces Sojun Minamoto le dio eso. El reconocimiento de un hechicero de grado especial, el tipo de validación que tenía un peso real en el mundo del Jujutsu. A partir de ahora, si alguien intentara criticarlo por no tener técnica, tendría la respuesta perfecta. Un miembro de la clase especial elogió mi técnica. Dijo que era bastante buena. ¿Qué? ¿Tu juicio es mejor que el de un grado especial? Honestamente, no tener una técnica no significaba nada. Sojun Minamoto nunca se había suscrito a la supremacía técnica. Shiko Mishima tampoco tenía una, pero ya estaba cerca del grado 1 en fuerza, más fuerte que la mayoría de los hechiceros del mundo del Jujutsu. Mientras encuentres el enfoque correcto y te esfuerces mejorarás. Y si no estás mejorando, tal vez simplemente no lo deseas lo suficiente. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Riko Amanai se acercó, mirando a Sojun Minamoto con ojos esperanzados. ¿Tú? Él le había estado enseñando desde el principio. Cuando su técnica aún no había despertado del todo, no tenía sentido hablar de desarrollo. Ahora que lo había hecho, Sojun Minamoto sintió que sería mejor si lo explorara por su cuenta. Su forma de pensar era salvaje e impredecible. A menudo lograba sorprenderlo. Todo lo que necesitaba era un pequeño empujón. Deberías ser un asesino, le dijo a Riko Amanai. Háblame de nuevo cuando consigas asustarme. La técnica de fijación de sombras podía usarse como apoyo o para un ataque explosivo. Todo dependía de cómo la desarrollara. Por lo que Sojun Minamoto sabía de ella, casi con certeza elegiría lo último. No dejes que su actitud alegre te engañe, siempre haciendo amigos y estando con gente, pero en el fondo, ella ya se había acostumbrado a estar sola, a no depender de nadie. Claro, a menudo le pedía ayuda a Sojun Minamoto, pero siempre eran pequeños favores, detalles que apenas requerían esfuerzo. Era su forma de mantener la conexión. La mayoría de las veces, cuando tomaba prestadas incluso cosas triviales de Sojun Minamoto, era porque estaba pensando en la seguridad de los otros dos. Riko Amanai apretó los dientes ante su comentario. Ya había visto de cerca las gafas de sol de Satoru Gojo. Había visto a su gurú Geto peinarse el flequillo.
2 de sus 3 misiones estaban completas. Solo quedaba una cosa: asustar a Shogun Minamoto y sacarlo de quicio. Aún no lo había conseguido. No me rendiré. Riko Amanai se sumió en sus pensamientos. Shogun Minamoto los miró a los tres y de repente se dio cuenta. Formaban el equipo perfecto. Un chico alegre con inseguridades ocultas, un chico frío y sombrío con un corazón blando y una mariposa social que nunca pide ayuda. Son todos niños problemáticos. Bien por fuera, pero un desastre por dentro. Capítulo 88. El mundo, a fin de cuentas, puede ser sorprendentemente equitativo. Si anhelas mejorar, debes esforzarte. Si buscas superar a los demás, prepárate para sudar más y aguantar un dolor más profundo. Para algunos, el progreso parece tan natural como comer o beber. De hecho, para ellos, así es. Tal es el caso de Shogun Minamoto. Sin embargo, nadie ha sido testigo del tormento que atravesó al perfeccionar su técnica. Sus ojos se abrían gradualmente, sus brazos se adaptaban poco a poco, su carne se desgarraba centímetro a centímetro. Fue un dolor que caló hondo, hasta el nivel celular. Nadie conoce la agonía de forzar más energía maldita en un recipiente que ya rebosa, de sellar la botella herméticamente y seguir vertiendo. En cualquier momento, todo podría desmoronarse, desaparecer sin dejar rastro. La presión no emanaba del miedo a la muerte, sino de vivir perpetuamente al borde de ella, de cruzar esa línea una y otra vez. Pero yo soy transparente, lo de fuera es igual a lo de dentro. Cuando sonrío, es porque estoy feliz. Si me enfado, lo muestro. No finjo una sonrisa mientras tramo en mi interior, perdido en una autoconcepción de nobleza, pensando: «Ah, qué grandioso soy». La voz de Shogun Minamoto sonaba distante, como si descendiera del horizonte, resonando en los corazones de Amana y Riko y los otros dos. Los separó a los tres con unos pocos golpes certeros, dejándolos apenas con la fuerza para seguir su ritmo. En términos de fuerza, velocidad y técnica, se encontraba en un plano inalcanzable para ellos. Shogun Minamoto hizo una pausa, dándoles un breve respiro para recuperar el aliento. Se estiró con parsimonia y alzó la vista hacia el sol. Las cigarras entonaban su canto intermitente en el calor del verano. El patio estaba despejado de obstrucciones, a excepción de un gran árbol. Sus ramas y hojas relucían con un tono dorado, y la luz del sol que se filtraba creaba destellos danzantes en el suelo, como si proyectara sombras directamente en sus almas. Este era un combate que se basaba puramente en energía maldita y en la lucha cuerpo a cuerpo, desprovisto de cualquier técnica específica. Ahora, los tres comprendían a Shogun Minamoto de una manera mucho más profunda. Fue una experiencia radicalmente distinta a la de entrenar con técnicas. Sus cuerpos y mentes estaban exhaustos, magullados y maltrechos. El apacible Shogun Minamoto no guardaba ninguna semejanza con la figura con la que ellos se entrenaban. Sin darse cuenta, sus miradas se cruzaron. Las sombras que albergaban en su interior se hicieron aún más densas. Incluso en ese momento, sin el uso de sus extrañas técnicas, se sentían como pequeñas embarcaciones a la deriva en mares embravecidos, a un instante de naufragar. Su única ventaja era el número, pero incluso unidos, no representaban gran cosa. Al final, Shogun Minamoto los derribó a todos con unos cuantos puñetazos y patadas, dejándolos tan exhaustos que ni siquiera podían incorporarse. Él, en cambio, conservaba su calma imperturbable. «Ya es suficiente por hoy», indicó el final del combate, y los demás se relajaron al instante, desplomándose en el suelo sin el menor titubeo. Aibara. Shogun Minamoto se acercó a Yuaibara y lo observó. «Ahora mismo te sientes conmovido, ¿verdad?». Yuaibara yacía extendido en el suelo, claramente superado. La brecha era abismal. Ante esas palabras, se quedó paralizado por un instante antes de responder con presteza. «No». «Entonces, ¿por qué sonríes?». «No estoy sonriendo». «Si yo digo que sí, entonces sí». «Ahora, explícame. ¿Por qué sonríes?». Tal vez solo me vino un pensamiento feliz a la mente», respondió Yuaibara con cautela. «Maldice a Nanami». «Yuaibara. Kento Nanami. Hazlo». «No creo que sea una buena idea, hazlo». Yuaibara se levantó lentamente, vaciló un momento y se arrastró hacia Kento Nanami. Alzó la vista, sus miradas se encontraron, y tan rápido como se cruzaron, apartó la suya. Era una sensación similar a la de captar la mirada de tu mejor amigo desde el escenario mientras intentas llevar a cabo algo serio. Esa extraña sensación te invadía, como si quisieras reír, pero supieras que no debías. Por lo tanto, solo podías reprimirlo. «Nanami, Nanami, a veces eres realmente exasperante», murmuró, mirando a su mejor amigo con voz apagada. «¿Eso es todo?». Shogun Minamoto se inclinó. «Sé más duro».
Nanami, las cosas que haces y dices, a veces me sacan de quicio. ¿Eso es lo único que se te ocurre? El tono de Sojun Minamoto se elevó ligeramente. ¿Eh? Un arrebato. Yua Ibara aspiró profundamente y luego exhaló con fuerza. Tu forma de hablar, siempre tan ambigua, me saca de mis casillas. Sé claro de una vez. Cuando estamos en la cafetería, tardas una eternidad en recoger tu comida. Eso también es molesto. Está claro que no te gustan los fideos anchos, pero cuando te llevé a la tienda, no dijiste nada. Después de comer, dijiste con toda naturalidad. No me gustan los fideos anchos. Eso me enfureció muchísimo. Tu flequillo exagerado, hace tiempo que quería comentarte algo. Ese peinado está pasado de moda desde hace siglos. ¿Por qué te sigues aferrando a él? Y tú nunca tomas la iniciativa en nada. Siempre tengo que empujarte. Ni siquiera te molesta hacerlo, así que ¿por qué no das el primer paso? Incluso cuando algo debería ser divertido, siempre encuentras la manera de arruinar el ambiente. Nunca te acercas a nosotros primero cuando tenemos tiempo libre. Y cuando estamos en misiones, actúas como si fuera una carga, hablando de sacrificar tiempo personal. Cosas así realmente desaniman a todos, resoplido, resoplido. Cuanto más hablaba Yua Ibara, más se encendía, hasta que lo soltó todo de golpe, quedando ligeramente sin aliento al final. Kento Nanami escuchaba en silencio, incapaz de articular respuesta. Así que tú, lo interrumpió a Ibara. Pero aún así te comiste los fideos. Eso me molestó. Aún así hiciste lo que te pidieron. Eso me molestó. Siempre te quedas con nosotros hasta el final de una misión. De verdad, eres tan exasperante. Punto punto punto. Kento Nanami y Riko Amanai jamás habían presenciado a Yua Ibara de esa manera. Nunca le había alzado la voz a nadie. Siempre hablaba despacio, y si por casualidad empezaba a hablar al mismo tiempo que otra persona, él era siempre quien se detenía y dejaba que el otro continuara. En rigor, los tres solo habían estado entrenando juntos durante unos meses, y Nanami solo conocía a Ibara un poco más de tiempo que a Amanai. Pero entrenaron juntos, estudiaron juntos, participaron en misiones juntos. Eran camaradas que confiaban sus vidas el uno al otro. Un vínculo forjado en momentos de vida o muerte. Yua Ibara se quedó inmóvil, aturdido por su propio arrebato. Toda esa frustración contenida necesitaba una válvula de escape. A veces, el simple hecho de expresar las cosas en voz alta marca la diferencia. En lugar de desgarrarse por dentro, a veces es mejor desahogarse, incluso si eso significa desviarse un poco del camino. Y, francamente, me sentí muy bien al tomar esa foto. Soltó una risa baja y pícara. Luego se volvió hacia Sojun Minamoto con una sonrisa. Gracias. Me hiciste darme cuenta de que lo he estado haciendo todo mal. Dar siempre sin límite solo te agota al final. Y, sinceramente, es una especie de falta de confianza hacia tus compañeros. Miró a los otros dos, sonriendo suavemente. A partir de ahora, esforcémonos juntos. Sojun Minamoto no había estado molestando a Ibara solo por hacerlo. Solo había 3 estudiantes en su año. Les gustara o no, iban a formar un equipo. Como mínimo, pasarían los siguientes 4 años en la preparatoria Jujutsu aprendiendo y participando en misiones juntos. Y más allá de eso, se enfrentarían a un peligro real, lo que significaba que el trabajo en equipo y la confianza serían aún más cruciales. Desde la perspectiva de Sojun Minamoto. Yua Ibara y Kento Nanami eran muy unidos. Él también se llevaba muy bien con Riko Amanai. Aibara era el pegamento que los mantenía unidos a los tres. El mediador capaz de dialogar con ambas partes. Pero Nanami y Amanai no se llevaban bien. Sus personalidades chocaban. Eran como los estudiantes de primera y última fila de la clase. Capaces de hablar entre sí, pero no precisamente amigos. Debido a su pasado, la madurez emocional de Riko Amanai se había visto afectada. Tenía 14 años, pero mentalmente, parecía tener 7, justo en esa etapa de niña rebelde y molesta. Nanami odiaba las complicaciones. Se mantenía lo más alejado posible de los problemas, así que no había forma de que se esforzara por conectar con ella. Su trío dependía por completo de Aibara para mantener el equilibrio. Pero Aibara tenía sus propios conflictos. Era un hombre complaciente, como si fuera un hábito diario. Siempre pensaba desde la perspectiva de los demás, siempre complaciente, incluso a costa de sí mismo. Buscaba la aceptación a través del autosacrificio y rara vez expresaba sus propios pensamientos, solo para evitar conflictos o rechazos. En el mundo del Jujutsu, Aibara era una anomalía. Un tipo raro de hechicero. El ángel de los demás. Su propio demonio personal. Por eso, Sojun Minamoto quería asegurarse de que Aibara fuera el pilar inquebrantable del equipo.
Si lograba mantenerse firme, los demás solo necesitarían seguir su ejemplo y enfocar sus tácticas en él. Una vez que fueran lo suficientemente fuertes y sobrevivieran al frágil período de crecimiento, ya ni siquiera necesitarían operar como un equipo. Shogun Minamoto juntó las manos y miró a lo lejos, su mente agitada. Algunos de sus clones estaban allí, ocupados con sus propias tareas. Nadie sabía que cuanto más comprendía a alguien, menos amenazante se volvía. Capítulo 89. Una vez que la sesión de entrenamiento concluyó, esta noche, la cena corre por mi cuenta para todos. Anunció Riko Amanari, levantando su mano derecha en un gesto de proclamación. El grupo la siguió obedientemente, sin embargo, a medida que avanzaban, el camino empezó a sentirse un tanto desviado y, al final, se encontraron caminando directamente hacia la cafetería de la escuela. ¿Podía esto considerarse realmente una invitación? ¿No era el acceso a este lugar, por lo general, gratuito? Percibiendo sus expresiones de duda, Riko Amanai se apresuró a aclarar. El menú VIP todavía tiene un costo. No puede ser tan exorbitante, ¿verdad? Preguntó Shogun Minamoto con perplejidad. Como hechicero de grado especial y usuario supremo, su pase Bible garantizaba que todo era sin cargo. Jeje. Últimamente ando algo justa de dinero, así que por ahora, acomodémonos con esto, dijo Riko Amanai con torpeza. La próxima vez, cuando tenga más solvencia, les daré una invitación como es debido. Les prometo que les compensaré. Las palabras se le habían escapado sin meditarlo, cayendo nuevamente en el hábito de ofrecerse a invitar a otros, olvidando por completo que en ese preciso instante se encontraba en bancarrota. Naturalmente, a nadie pareció importarle. Simplemente confirmó lo que ya sabían. Solía hacer promesas grandilocuentes, pero no siempre tenía los medios para respaldarlas. Al entrar, se toparon con un trío de estudiantes de segundo año y acabaron compartiendo la mesa con ellos. Ni siquiera había suficientes estudiantes de Jujutsu para llenar por completo un aula. Los hechiceros de recompensa rara vez se dejaban ver en lugares como la cafetería o el campo de entrenamiento, así que las pocas personas presentes solían ser rostros conocidos. Los dos grupos de tres se distribuyeron por las mesas, dejando a Shogun Minamoto como la excepción, sentado solo a un lado. La conversación fue escasa durante la comida. Algunos de los que terminaron de comer rápidamente se sentaron y esperaron a los demás. Al final, Shogun Minamoto resultó ser el que más tardó. ¿Cómo terminaron todos reunidos? Preguntó Satoru Gojo, extendiendo sus palillos para tomar un trozo de taiyaki del plato de Shogun, devorándolo en un par de bocados. Estábamos entrenando juntos. Y les estaba dando algunas orientaciones, respondió Shogun Minamoto, arqueando una ceja. Cuando Gojo hizo un movimiento para tomar más, Shogun apartó su tazón. Verás, a algunas personas les gusta dejar la parte que más les gusta de la comida para el final. ¿Y? La mano de Gojo se detuvo en el aire. Así que fuiste directamente a mi parte favorita. Y hasta intentaste tomar otra porción. Los dulces eran excelentes para reponer la energía mental, y las porciones de comida de Shogun eran intencionalmente mucho más grandes que las de los demás. Normalmente comía solo y no esperaba tener que lidiar con el robo de comida. De haberlo sabido, habría pedido más. HMPH. Tacaño, murmuró Gojo, dejando los palillos. ¿Ni siquiera tienes licencia para enseñar? ¿Qué te califica para instruir a alguien? Todavía puedo transmitirte algunas cosas, dijo Shogun, terminando su plato y haciendo un pequeño gesto con el pulgar y el índice. Por cierto, ¿estás disponible esta tarde? Depende. ¿Para qué? Shogun captó la insinuación y fijó la mirada en Gojo, reformulando su pregunta. Quiero saber más sobre los 6 ojos. Últimamente, mi vista se ha agudizado y, honestamente, los 6 ojos no me parecen tan especiales. ¿Ah? Ahora fue el turno de Gojo de levantar una ceja. Miró fijamente a Shogun a los ojos. La luz de las estrellas se encontró con el azul. Claro. Solo envíame un mensaje antes, dijo. Shogun asintió con un gesto de aprobación. Los últimos días habían transcurrido en una vorágine de actividad incesante. Sus numerosos clones operaban en paralelo. Algunos permanecían en su lugar y otros se desplazaban. A medida que aumentaba el número de fuentes de energía maldita asimiladas, su energía maldita general avanzaba un nivel cada día, evolucionando sin cesar. Las 3 fuentes de energía malditas externas se habían fusionado por completo con la suya. Ya no era necesario designarlas como externas. Se habían vuelto indistinguibles de la original. El clon que se encontraba en el departamento médico también continuaba recolectando fuentes de energía maldita.
Finalmente, su plan era fusionar aproximadamente 100.000 más, iluminar cada punto de su cuerpo y convertir su totalidad, carne y hueso, en una única fuente de energía maldita. En ese momento, sus formas de energía física, espiritual y maldita se convertirían en una sola, perfectamente alineadas. La sola idea era abrumadora. No se atrevía a cavilar demasiado en ello. Esa tarde, Shogun Minamoto envió un mensaje a Satoru Gojo con antelación. Acordaron reunirse en un aula. Cuando Shogun llegó, los 3 estudiantes de segundo año ya estaban allí. Faltaba poco para que comenzara la clase. ¿Alguna pregunta? Satoru Gojo fue directo al grano. La información sobre los 6 ojos no es precisamente confidencial entre los altos cargos, ¿verdad? ¿No eres uno de ellos? Shogun hizo una pausa y luego dijo. Lo que realmente busco es tu perspectiva personal sobre los 6 ojos. Por supuesto, si resulta incómodo, olvida que te lo pregunté. No hay nada de incómodo, dijo Satoru Gojo, completamente impávido. Se sentó de lado en el borde del escritorio, reflexionó un instante y luego comenzó. ¿Quieres mi opinión, Los así llamados 6 ojos son, en esencia, simplemente ojos capaces de percibir la energía maldita con un detalle extraordinario. Incluso con los ojos cubiertos, puedo ver con total claridad, como una cámara térmica de alta resolución. La diferencia es que, mientras una cámara térmica detecta la temperatura, los míos perciben la energía maldita. Shogun Minamoto acercó una silla y se sentó a su lado, apoyando la barbilla en la mano y recostándose contra el otro extremo del escritorio. Parecía fascinado. ¿Entonces se basa en energía maldita? ¿Y qué pasa si algo sin energía maldita te bloquea la visión? Como tus gafas de solo esa venda que usas todo el tiempo, esas no están malditas. ¿No afectaría eso tu visión? ¿Es realmente solo por estética? No. Cualquier cosa o persona con energía maldita, ya sea un individuo o una maldición, deja rastros de ella a su alrededor. Puedo seguirlos por los residuos o por el flujo de su energía. Gojo lo explicó con una naturalidad asombrosa, como si fuera algo innato. Hacía tiempo que se había adaptado a una forma de ver que trascendía la percepción humana común, distinguiendo personas y objetos únicamente por su energía maldita. Si no mantengo los ojos cubiertos, mi cerebro permanece en un estado constante de alerta. De hecho, resulta bastante extenuante, añadió. Entonces la venda también servía para limitar la percepción pasiva de los 6 ojos, reduciendo la sobrecarga sensorial y ayudando a evitar el agotamiento mental. Shogun Minamoto se quedó absorto en sus pensamientos. Mientras tanto, en la sala de estar del dormitorio, otro Shogun Minamoto estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. El ojo que Yuki Tsukumo había modificado con una técnica estaba con este clon en particular. Actualmente estaba reconstruyendo sus otros globos oculares para que alcanzaran ese nivel mejorado. Ya no era el mismo de antes, no era el hechicero de grado 1 cuya energía maldita una vez chocó contra un muro y que luchaba por contener incluso una dosis completa de energía maldita de grado especial. Ahora, su poder había escalado a un punto en el que incluso la magnitud de los ojos estelares era algo que podía manejar con facilidad. Los sigilos malditos grabados en su cuerpo también estaban impresos en el ojo. Una vez completado, la naturaleza del ojo cambiaría radicalmente, imbuida de un poder inimaginable. Combinado con su energía maldita sería incomprensible. Este era un ojo único en su especie dentro del mundo del Jujutsu, sin igual en la historia y, probablemente, lo seguirá siendo en el futuro. Shogun Minamoto estaba genuinamente impaciente por medirse con los 6 ojos. Para ser honesto, los 6 ojos nunca le habían interesado demasiado. Pero ahora que su propio desarrollo había llegado a este punto, solo quedaba un referente con el que compararse. De vuelta en el aula, estudió detenidamente los ojos de Satoru Gojo y de repente, recordó el momento en que Toji Fushiguro lo había emboscado con éxito. Toji, completamente desprovisto de energía maldita y con un profundo conocimiento de los 6 ojos, se había asegurado de evitar cualquier rastro residual en el aire. Sin personas ni objetos malditos a su alrededor, la presencia maldita era tan tenue que resultaba casi inexistente, justo lo suficiente para pasar desapercibida para los 6 ojos. Condiciones como esas eran casi imposibles de replicar, pero aún así revelaron una vulnerabilidad. Los 6 ojos no eran perfectos. Y nunca podrían serlo. No eran lo que Shogun imaginaba para sus ojos estelares. Lo que él deseaba era una habilidad visual que pudiera rivalizar con la de los 6 ojos, que solo aparecían cada 400 años. Iguales en capacidad y coexistiendo en la misma era. Su ceja se arqueó ligeramente.
En el borde de una ceja, cerca del puente de la nariz, apareció un pequeño orificio oscuro. Era un órgano que él mismo había diseñado, inspirado en los órganos de las serpientes. Su propósito: detectar la temperatura, aunque de manera ligeramente distinta a cómo las serpientes perciben su entorno. Shohun Minamoto cerró los ojos. Podía ver incluso las más ínfimas variaciones de temperatura ambiente, de hasta milésimas de grados Celsius. Cualquier objeto cercano que difiriera, aunque fuera mínimamente, de la temperatura en el orificio estenopeico, desencadenaba una respuesta. La sensibilidad era asombrosa. Luego canalizó energía maldita para potenciar el efecto. La imagen en su mente se agudizó, como si pasara de la ultra alta definición a la calidad Blu-ray. La diferencia era clara. Este órgano sensor de calor, potente por sí mismo, se volvía casi omnisciente al combinarse con la energía maldita. Cualquier cosa a su alrededor, ya fuera cálida o fría, podía ser detectada, siempre y cuando difiriera de la temperatura controlada del pequeño orificio. Y esa temperatura, bajo un control perfecto, se podía ajustar a voluntad. Lo que significaba que esta visión carecía de puntos ciegos. Era muy superior a los 6 ojos, al menos tal como los había descrito Satoru Gojo. También consideró el afamado control de los 6 ojos sobre la energía maldita. Pero en ese aspecto, él tampoco estaba en desventaja. Su dominio de su propia energía era impecable. Una precisión que rivalizaba e incluso superaba la de los 6 ojos. El único aspecto donde los ojos estelares se quedaban un poco cortos era en la percepción de la energía maldita externa. No eran tan refinados, por lo que perdían en cuanto a la observación de detalles sutiles. Pero los ojos estelares poseían muchas fortalezas que los 6 ojos no tenían. Visión de ultra largo alcance, enfoque dinámico, un campo de visión expansivo. Shohun Minamoto incluso podría extraer un globo ocular y lanzarlo como si fuera un arma. ¿Podrían los 6 ojos hacer eso? En absoluto. Una vez que grabara las técnicas asimiladas en el ojo y las vinculara con las imágenes celestiales de su mundo interior, los ojos estelares evolucionarían de nuevo. Y con ello, su dominio se acercaría a su finalización. Capítulo 90. Tras una breve conversación, Shohun Minamoto y Satoru Gojo intercambiaron algunas de sus perspectivas sobre el desarrollo de los ojos estelares. Poco después, Masamichi Yaga hizo su aparición. Satoru Gojo saltó rápidamente del escritorio y se apartó. Eso es todo por hoy. Me marcho. Shohun Minamoto también se levantó de su asiento y saludó con la cabeza a Masamichi Yaga. Sin importar si lo notaba o no, era simplemente un saludo informal. Luego se giró y se adentró en un torbellino negro. Antes de desaparecer, saludó rápidamente a los tres con la mano, con cierta prisa. El torbellino se cerró tras él y se desvaneció del aula. Últimamente, Masamichi Yaga se encontraba de muy mal humor. Acababa de finalizar su divorcio. Estas situaciones rara vez son unilaterales, y los de fuera no tienen cabida para emitir juicios. A sus 30 años y habiendo recorrido ya el sendero hacia el matrimonio, había vivido todo. Un desenlace feliz como envejecer juntos era, evidentemente, algo impensable ahora. Y a juzgar por su semblante, no tenía la menor intención de volver a casarse. Aún así, poco después del divorcio, Masamichi Yaga se sometió a una renovación total de su imagen. El cambio más notable fue en su cabello. Reemplazó su corte de pasón por un degradado prolijamente recortado a los lados, con la parte superior peinada hacia atrás. Parecía más joven, más enérgico, y su comportamiento se había vuelto notablemente más severo. Nadie se atrevía a importunarlo en estos días. Shohun Minamoto se escabulló rápidamente, dejando a los otros tres a su suerte. El tiempo pasó volando. Bajo la tutela de Shohun Minamoto, el trío progresó a pasos agigantados. Ni siquiera necesitó destinar tiempo adicional para ello. Simplemente creó un clon extra para entrenarlos mientras él continuaba trabajando en el perfeccionamiento de sus propias técnicas. Fue algo que no le exigió ningún esfuerzo extra, sin desviarse de su camino. En la preparatoria Jujutsu, no había siquiera suficientes estudiantes para llenar una sola clase. A veces participaban en misiones juntos, otras simplemente se reunían para comer. Con el tiempo, sus lazos se estrecharon de manera natural. Pero, en general, cada uno se concentraba en sus propios asuntos. En este preciso momento, en la sala de estar del dormitorio de Shohun Minamoto, numerosos clones se apresuraban a converger. Extrajo el último globo ocular de su cuenca, ajustó la proporción del metal y creó un flamante núcleo dorado. Shohun Minamoto invocó a la cabeza de mosca. El perro callejero flotó rápidamente hacia la sala de la forja. Ya había crecido hasta casi la mitad de su altura y últimamente se había esmerado mucho. Aunque Shohun Minamoto lo exigía al máximo, a él solo le importaban los resultados.
Maestro, la cabeza de mosca flotaba en el aire, su cabeza ligeramente más baja que la de Sojun Minamoto. Antes de que pudiera terminar de hablar, un núcleo dorado se le acercó. Inmediatamente, extendió sus manos. El núcleo dorado se posó lentamente en sus palmas. En cuanto hizo contacto, la cabeza de mosca se tambaleó y se desplomó. Sus pies se hundieron en el suelo, agrietando la superficie como el lecho de un río seco. El núcleo dorado se elevó de nuevo, su peso desapareció súbitamente. Cabeza de mosca exhaló un suspiro de alivio y se liberó del suelo. Parecía que aún no podía con él. Por ahora, tendría que conformarse con los ojos estándar de 7 gramos. Sojun Minamoto recuperó el núcleo dorado y se lo guardó en el bolsillo. Bajo su control perfecto, este se calmó. De todos modos, era solo una prueba. El verdadero propósito de este núcleo dorado era el árbol de hueso blanco. Para entonces, todos los clones habían regresado a la sala. Cada uno dio unos pasos hacia el otro, se fusionaron en una sola figura y entraron directamente en la sala de la forja, coalesciendo con el que ya estaba dentro. Con eso, aparte del árbol de hueso blanco, Sojun Minamoto no tenía otros clones operativos en el exterior. Todos los clones debían fusionarse y luego volver a dividirse para sincronizarse con los nuevos ojos estelares. El proceso fue increíblemente sencillo. En menos de un segundo, nuevas versiones de Sojun Minamoto emergieron de su cuerpo, cada una saliendo y regresando a sus respectivos puestos. Durante este periodo, el desarrollo por fases de los ojos estelares se completó con éxito. Los pasos siguientes implicaban aumentar gradualmente la masa y diseñar el diagrama de barrera óptimo, organizando y combinando los globos oculares en las cuencas para formar la versión inicial completa de los ojos estelares. Mientras pensaba en su siguiente movimiento, Sojun Minamoto caminó hacia el árbol de hueso blanco. Este clon en particular era un tanto peculiar. Combinaba los rasgos de cabeza de mosca y de varios otros clones. En pocas palabras, esencialmente se había asimilado a una versión espiritual maldita del árbol de hueso blanco que lleva su nombre. Sacó un núcleo dorado de su bolsillo y lo presionó sobre una huella en forma de ojo en el tronco del árbol. Una marca dejada por un núcleo anterior. El árbol de hueso blanco tembló levemente antes de quedar en silencio. Un ojo dorado se abrió en el tronco, lo miró por un instante y luego se cerró de nuevo, dejando tras de sí una rendija vertical. Hecho. Sojun Minamoto aplaudió y sonrió. Sus clones estaban ahora completamente actualizados. Se había construido un pasadizo fuera del árbol de hueso blanco. Originalmente, no había planeado construir nada. Eso cambió el día que salió del dominio del santuario y casi chocó con Riko Amanai, quien tenía la cara pegada al tronco del árbol. Ella había estado curioseando por ahí, tramando claramente alguna travesura, quién sabe cuál. Como el árbol de hueso blanco rara vez monitoreaba el mundo exterior, y los dos clones en el interior habían estado ocupados transformando el dominio, no habían notado su presencia a tiempo. Y como no tenía malicia ni emociones negativas, el clon del árbol de hueso blanco simplemente la había ignorado. A pesar de que el árbol era casi inmune al daño, Sojun Minamoto dejó un clon estacionado en el dominio del santuario después para protegerlo. Salió del pasillo. Aunque el árbol de hueso blanco permanecía exuberante y frondoso, el entorno que lo rodeaba indicaba claramente que era invierno. El aire frío, la vida marchitándose, lo que hacía que la zona pareciera aún más mística. El año nuevo estaba a la vuelta de la esquina. El joven de 16 años se estiró, con un fuerte crujido en las articulaciones. Era hora de volver a casa. El señor y la señora Minamoto ya le habían enviado varios mensajes instándolo a regresar para ayudar con la limpieza de fin de año y visitar el santuario para recibir bendiciones el día de Año Nuevo. Era uno de esos raros momentos en que la familia podía congregarse. Y él era uno de los últimos en regresar. Los superiores no estaban contentos. Con la situación de la barrera en la preparatoria Jujutsu, su partida no les hacía ninguna gracia. ¿Acaso ir a casa por Año Nuevo era más importante que la seguridad de todo el mundo del Jujutsu? A Sojun Minamoto no le importó. No sabían que el árbol de hueso blanco era su clon. Una vez que reabsorbió a los demás, solo el árbol alcanzó la fuerza de grado especial. Para alguien como él, esos ancianos podían ser aplastados como moscas con una sola rama. No tenía intención de dar explicaciones. Cuando los superiores se dieron cuenta de que se había marchado, él ya estaba en la estación de tren. Envió un mensaje al chat grupal para avisarles a todos, pero entonces se percató de que la mayoría ya había comenzado sus vacaciones. Riko Amanai respondió con una foto de ella comprando con Misato Kuroi. Shiko Mishima lo llamó por videollamada. Tenía las manos cubiertas de harina mientras amasaba.
2 niñas pequeñas tiraban de su camisa a ambos lados, mirando hacia arriba y cantando Neesan, Neesan sin parar. El patriarca del clan rojo envió una selfie donde aparecía sentado a la cabecera de la sala, flanqueado por 2 filas de miembros del clan arrodillados. El ambiente parecía sombrío, como si estuvieran enfrascados en una seria discusión familiar. Aunque la foto fue claramente tomada desde un ángulo de selfie. Imagínense la escena. Mientras el clan estaba en plena reunión, el líder del clan se giró de repente, levantó el teléfono, esbozó una amplia sonrisa, hizo el signo de la paz y quizás incluso gritó papá. Seguro que se lo pasó en grande. Ah, claro, probablemente ya había estado jugando con su teléfono antes. No tiene tanta importancia. Suguru Geto respondió con una foto sonriente de él y sus padres. Desde el incidente de Aragami, tenía muchas ganas de volver a visitarlos. Otros miembros del grupo también participaron con sus respuestas. En momentos como estos, la línea entre los hechiceros y la gente común se difuminaba un poco, e incluso la actividad de los espíritus malditos disminuía. En ese ambiente cálido y familiar, la mayoría de la gente se mantuvo animada. Cuando todos regresaron a Jujutsu-Hai después del receso, sus estados emocionales se habían recuperado en gran medida. Los meses posteriores al Año Nuevo trajeron una calma para los espíritus malditos. Tranquilos y sin incidentes. En poco tiempo, ya era mayo de 2007. Llegó otro día de orientación en Jujutsu-Hai. Esta vez, solo se inscribió un nuevo estudiante. Kiyotaka Eiichi. Utaime, quien cursaba 4º año, acababa de graduarse. Con un estudiante entrando y otro saliendo, el número de alumnos apenas se mantuvo equilibrado, evitando la incómoda situación de que la preparatoria Jujutsu entrara en un decrecimiento. Cabe destacar que Kiyotaka Eiichi era un joven con gafas y algo tímido. Una vez que se familiarizó con el grupo, lo molestaban con frecuencia, generalmente liderados por Satoru Gojo y Riko Amanai.